La banlist es un recurso de Yu-Gi-Oh que se utiliza para nivelar el juego y para que Konami gane un poco más de dinero, donde cualquier carta, ya sea magia, trampa o monstruo, puede ser prohibida, pero los monstruos, al dividirse en tantos tipos como fusiones, sincros, exit o rituales, cada uno entró a la banlist en diferentes épocas, y aquí veremos cuál fue el primer monstruo de cada tipo en ser baneado. Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. Monstruo normal, y aunque en un inicio los monstruos sin efecto o vainilla era lo que más abundaba en Yu-Gi-Oh, nunca representaron un verdadero peligro, en especial porque no hacían nada. Ya a medida que pasó el tiempo, esto no cambió, es más, se volvieron cada vez más irrelevantes, con muy pocas excepciones como el Ojos Azules, que su arquetipo se centraba únicamente en él, pero aún así dicha carta dependía de otras, y por sí sola no era una amenaza, así que nunca prohibieron a una vainilla, pero aún así sí han logrado ser limitados, y las primeras cartas en ser limitadas serían las piezas de Exodia, que serían los brazos y las piernas, que cuando reunías a todas junto a su cabeza ganabas el duelo, siendo limitadas en el año 2002, debido a que para su época muchas cartas de robo genérico como Olla de la Codicia, Caridad Glacial y Última Voluntad estaban completamente libres, y con Última Voluntad, que cuando un monstruo era enviado al cementerio podías invocar desde el deck un monstruo con 1500 de ataque o menos, como Sangan o la Bruja del Bosque Negro, que cuando eran destruidos añadías a tu mano desde el deck una carta con 1500 de ataque o 1500 de defensa o menos, requisitos que cumplían las piezas de Exodia, y en cambio en el OCG tantas piezas de Exodia servían para jugadas FTK. Monstruo de efecto, tipo de carta que obviamente se caracteriza por tener un efecto, y se volvieron las cartas más populares en Yu-Gi-Oh, pero también esto las hacía peligrosas, y las primeras en entrar a la banlist fue en el año 2004, y los elegidos serían Dragón Emperador del Caos, la Bruja del Bosque Negro, Sangan y Yata-Garasu, debido a que estas cuatro cartas eran parte del primer mazo Tier 0, o sea que es el mazo más fuerte de su época, y solo él mismo le podía dar pelea, y la estrategia de este mazo era no dejar jugar al oponente, como hoy en día, pero debes de invocar a 5 negadores o más. Aquí dejabas sin mano y campo al oponente, donde aquí tenías que tener en el campo a la bruja o Sangan para luego invocar al dragón, desterrando un monstruo de luz y oscuridad en tu cementerio, algo sumamente fácil de cumplir, y luego activando el efecto del dragón te deshacías de todas las cartas en la mano y campo de ambos jugadores, pero por consecuencia activabas el efecto de Sangan o de la bruja, que te permitía añadir desde el deck a Yata-Garasu, lo invocabas de manera normal y atacabas al oponente, y por el efecto del pájaro, el oponente ya no robaría más cartas, y como este no tiene ni mano ni campo, y ahora tampoco podía robar, solo le quedaba morir siendo atacado en cada turno de 200 en 200, o más rápido, simplemente se rendía. Rituales. Los rituales, al igual que el caso de las cartas vainilla, su relevancia fue mínima, y aunque sí ha habido mazos meta rituales, incluso arquetipos como el Necros, que se convirtió en un mazo Tier 0, ninguno de ellos ha sido prohibido, donde lo máximo que consiguieron fue ser limitados, y el primero en conseguirlo fue Demis, el rey del Armagedón, en el año 2009, ya que era parte de un mazo OTK, donde debes de usar su propia magia de ritual, fin del mundo, se lo invocaba con arte ritual avanzado, que permitía que los sacrificios estén en el deck, pero para eso dichos sacrificios deben ser cartas normales, y el mazo sacrificaba específicamente cartas insecto, donde una vez invocabas a Demis pagabas 2000 puntos de vida para destruir todas las cartas en el campo, luego desterrabas a los insectos que sacrificaste para que invoques a Doomducer, donde finalmente equipabas a cualquiera de estos dos una magia de equipo como Megamorph para que el monstruo equipado duplique su ataque. Finalmente atacabas con ambos monstruos y ganabas el duelo, así que Demis junto a la magia de ritual fueron limitadas. Fusión, y aquí tenemos al límite de los 1000 ojos, carta perteneciente al anime y manga original de Yu-Gi-Oh, usado por Pegasus, siendo la fusión de renunciado e ídolo de los 1000 ojos, pero nadie lo invocaba así, por lo que fue una carta completamente irrelevante, al menos hasta la llegada de Metamorfosis, siendo parte del mazo Goat Control, ya que con los chivos expiatorios invocabas a 4 fichas de nivel 1, que luego con Metamorfosis, al sacrificar solo una ficha, invocabas una fusión del extra deck que tenga
ese mismo nivel, en este caso, límite de los 1000 ojos, el cual evitaba que el oponente cambie la posición de batalla de sus monstruos, y podía deshacerse de los monstruos más fuertes del oponente sin destruirlos, ya que hacía que uno de ellos equipara esta carta y ganaba su ataque y defensa, y cuando fuera a ser destruido, mejor destruye al monstruo equipado, y un combo con esta carta era con Tsukuyomi, que cuando era invocado podías voltear una carta boca abajo. Por consecuencia, el monstruo equipado a la fusión se destruye, luego volteabas a la fusión nuevamente ataque y te comías otra carta del oponente, donde este mazo incluso ganó el mundial en el año 2005, pero poco después de esto sería limitado junto con Tsukuyomi, los chivos y Metamorfosis, pero finalmente en el año 2006 sería prohibido, en especial por la llegada de fusión instantánea, una magia que pagando 1000 puntos de vida invocabas una fusión de nivel 5 o menor, logrando invocar al límite de los 1000 ojos relativamente fácil, donde esta carta volvería, pero en el año 2016 como carta limitada, y meses después estaría completamente libre. Sincronía, y aquí tenemos al luchador Golpe Oscuro, perteneciente al anime de 5DS, siendo utilizado por Boomer en contra de Yusei, y ya en el 2009 sería lanzado al físico, donde se jugaban 2 copias de este monstruo para un combo TK, siendo mayormente utilizado en el Bloodwing y mayormente en el Synchro Cat. Aquí invocabas a un monje invocador y con su efecto invocabas a otro monje, y este segundo monje invocaba al gato rescatador, que se sacrificaba para invocar desde el deck a 2 sables X Arbelum, cartas que eran cantantes, por lo que realizabas 2 invocaciones de sincronía invocando a 2 luchadores. Con esto atacabas directamente al oponente, donde cada uno le hacía 2600 de daño, y luego cada uno activaba su efecto sobre sí mismo, sacrificándose para provocar daño al oponente igual al nivel del monstruo sacrificado multiplicado por 200, y como era nivel 7, le harías 1400 de daño, y al hacer esto 2 veces le bajabas al oponente exactamente 8000 puntos de vida, y en cambio en el Bloodwing, debido a la gran velocidad de este mazo, invocar 2 copias del luchador no era nada complicado, por lo que en el 2009 sería baneado, y en el 2015 saldría como carta limitada, y luego completamente libre, pero su efecto recibió una errata, donde ahora solo puede ser activado una vez por turno. Exit, donde aquí ya tenemos un monstruo, parte de un arquetipo como tal, el Wing Up, y debido a eso, la consistencia de este deck era muy buena, en especial porque tenían a portaaviones en Mighty, que se utilizaba principalmente con el cazador y la rata Wing Up, creando un bucle que deja sin mano al oponente, donde Saint Mighty podía invocar un Wing Up de la mano o deck. La rata en cambio invocaba monstruos de su arquetipo del cementerio, y el cazador, sacrificando un Wing Up en el campo, mandabas al azar al cementerio una carta en la mano del oponente, y con eso podía hacer un combo para que el oponente se quede sin mano, lo que provocó que en el 2012 Saint Mighty fuera limitado, pero con la llegada de más miembros de su arquetipo como el tiburón, el conejo y la guía turística del inframundo, aumentó mucho más la consistencia del deck, así que ahora con un solo Saint Mighty realizabas el mismo combo sin problema, lo que hizo que en el 2013 fuera prohibido, y hasta ahora no sale de la banlist. Péndulo, donde aquí tenemos a Fuego Felpa, carta perteneciente al anime de Yu-Gi-Oh! RB, y también pertenece al arquetipo Performage, que junto al Perfumapal crearon un mazo tier 0 llamado Pepe, siendo un mazo sumamente consistente, donde cada cosa que hagas provocaba la activación de otra cosa, así que con una sola carta ya enviabas cartas al cementerio, buscabas e invocabas de manera especial, y parte de esa consistencia fue Fuego Felpa, lanzado en el año 2015. Aquí su efecto péndulo le permitía invocarse de manera especial si un Perfumage era destruido, y su efecto de monstruo es que cuando esta carta es destruida, invocas un Perfumage de tu mano o deck, y a pesar de que para activar esta cosa pedía la destrucción de tus cartas, con cartas como Luster Péndulo, el Draco Asesino, podías cumplir dicho requerimiento, ya que como péndulo puede destruir una carta en la otra zona péndulo, en este caso sería Fuego Felpa, y por el efecto de Luster Péndulo añadías una carta con el mismo nombre que la carta que destruiste, pero Fuego Felpa también activaba su efecto, invocando a otro Perfumage, y por la acción de una sola carta ya añadiste 2, y eso que no contamos que el mazo tenía más buscadores, añadiendo prácticamente todas las cartas que te dé la gana del deck, pero Fuego Felpa era una de las cartas más rotas porque no tenía la limitación de una vez por turno, así que podías abusar del efecto de esta cosa, como si literalmente tu deck fuera tu mano, por lo que meses después de su lanzamiento finalmente fue prohibido, y en el 2024 fue liberado, pero también su efecto recibió una errata, donde su efecto solo se puede activar una vez por turno.
Link, donde aquí tenemos al Caballero de Pesadilla Goblin, siendo la cabeza del meta del año 2018, ya que todo mazo lo utilizaba en su deck. Esto también porque su arquetipo, los Caballeros de Pesadilla, eran extremadamente genéricos, pero el Goblin te daba una invocación normal adicional, como también podía ser que robes una carta, pero esto cuando es invocado, y luego también evitaba que el oponente seleccione monstruos coenlanzados, donde el Goblin no solo te regalaba una segunda invocación normal, sino que protegía a tus links, como hechicero triportal, que ganaba más efectos mientras más links estén enlanzados, siendo capaz de duplicar el daño de batalla, desterrar cartas en el campo y negar efectos de cartas para luego desterrar la carta que negó, pero debido a ser tan genéricos y que su invocación era sumamente sencilla, en especial en mazos Link, y que luego te regalaba dos invocaciones normales, y al ser un Link podías invocarlo cuando te dé la gana, así que en el 2018 finalmente fue prohibido y hasta ahora no ha salido de la banlist, siendo de las cartas que fueron prohibidas poco después de su lanzamiento. Y si quieres conocer otras cartas que fueron prohibidas sumamente rápido, mira este video.